Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, quinóticos, quinóticas, bienvenidas, bienvenidos a esta Mesa Redonda 2025 de Quinótico, hoy con productoras y productores de cine. Eso quiere decir que el edificio no debe derrumbarse, porque si se cae, se acaba el cine español. Claramente, se termina. Estamos encantados de recibir a productoras y productores de algunas de las mejores películas de este año en España, así que voy a empezar a presentar al plantel por orden y luego empezaremos a debatir. Nos acompaña Xavier Berzosa, productor de Irusoin, que este año tiene Más palomas, tiene Gaua, La misteriosa mirada del flamenco. ¿Cómo estás, Xavier? Muy bien, encantado. Gracias por venir. A vosotros. Estuvimos con él en San Sebastián, donde se estrenó la película, y ahora pues eso, estamos en este fragor de la campaña que todos conocemos. Fernando Bobaira, ¿cómo estás? Muy bien. Productor del Cautivo, de más cosas tengo por aquí, porque tengo mucho apuntado, de La buena letra este año, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y Calle Málaga, que ha estado en Venecia y llegará el año que viene. Exactamente. O sea que tienes también un buen catálogo. Sí. Bueno. Miriam Porté, productora de Distinto Films, ¿cómo estás? Bien, gracias. Que tú también tienes catálogo. Porque lo tuyo es Sorda, por un lado, Una quinta portuguesa, Pubertad, S'mores and Me. O sea que es un añazo también para tu empresa y para tu productora. Sí. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Está aquí Agustín Almodóvar, productor del Deseo, que este año viene a respaldar Sirat. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muy contento de estar en este grupo. Es un plantel maravilloso y preparando con un lacito ya Amarga Navidad para el año que viene. Sí, estamos terminando ya todos los procesos y a mediados finales de diciembre queremos tener ya copia estándar, así que ahí estamos, ya en el final. Pues nada, pasaporte para la del año que viene ya lo tienes. Ya tienes la silla para la del 26. Muy bien. Está también Emma Lustres, productora de Vaca Films, que trae golpes este año. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, muy contenta. Encantados de verte, que estuvo en la última Semincia hace muy pocas fechas. Sí. Y nada, pues también parte de este elenco brutal del año, que es que ya digo que estoy un poco impresionado. Marisa Fernández Armenteros, buena pinta media, que hoy viene a presentarnos Ciudad sin sueño y Los domingos. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, muy bien. Y que acaba de traernos también Tres adioses, que vendrá el año que viene, que ha estado abriendo Semincio, de Isabel Cochet. Sentada al lado de Alex Lafuente, de B-Team. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Que viene también en representación de Ciudad sin sueño, pero que ha producido Los Aitas, por ejemplo, en También. este 2025, y también está detrás de Los Tres adioses de Cochet. Gracias por venir. Eso es, gracias. Y nos queda María Zamora, de Elástica, que viene en representación de Romería. ¿Cómo estás, María? Muy bien. También como Sirat, película que estuvo en sección oficial de Cannes, que es un pedazo de hito, ¿no? Estar en sección oficial, 2 películas, también Ciudad sin sueño, estuvo en Cannes, en fin. Es un año fantástico. Yo, claro, en las mesas que no son de productores, las que han pasado por aquí, que han venido aquí actores, actrices, directoras, directores, estamos haciendo todo el plantel, siempre les digo, nunca os preguntan por el dinero, vamos a hablar de dinero aquí. Y claro, los actores hacen así. Están para atrás y dicen, ¿dinero a mí? Bueno, son preguntas fáciles siempre. Vosotros y vosotras sois los que manejáis el dinero, los que manejáis los presupuestos, los que hacéis posible que el cine exista y se acabe viendo en una sala, por mucho que también intervenga todo el resto de la cadena. Teniendo en cuenta que sois las películas, digamos, que representan un poco este año, para alguien que vea esta mesa desde fuera, ¿cuánto le podemos decir que cuesta más o menos una película hoy en España? ¿Cuál ha sido vuestro presupuesto más o menos? ¿Cuánto cuesta una película que hace lo que han hecho las vuestras este año? Suspiro general en la mesa. No es muy fácil la respuesta. Son datos públicos, ¿eh? Depende. Sí. Sí, Yo creo que el coste medio ahora está en 2,8 más o menos. Pero claro, se están produciendo 250 películas al año, Que son muchas. que son muchas. El coste medio hace unos años era superior. Yo añadiría que igual en el último año se ha incrementado, por poner un porcentaje muy así, un poco arbitrario, pero puede ir entre un 20 y un 30% los costes de producción. Porque la inflación ha hecho estragos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, por un poco multifactorial, ¿no? Sí, hay multifactores. Yo creo que los problemas también para hacer equipo Sí. creo que están encareciendo. La inflación, Ahora creo sí. que hay por Sí. suerte, mucho trabajo, pero también hay... Eso en Euskadi lo hemos vivido Sí, mucho. la demanda de equipos, los nuevos convenios de técnicos, la inflación general, Proveedores también. proveedores, se suman como varios factores que hace que, pues yo no sé cómo lo tenéis identificado a nivel porcentual, pero que sí, o sea, lo que nos costó una película hace un año, hace año y medio, el rodaje, ahora sería, por lo menos en mi caso, sería imposible producirla por ese dinero. Sí, la inflación ha sido brutal en estos últimos años. Brutal. Y luego, pues, en el mercado hay más dinero que nunca,
pero no exactamente para el cine. Claro. Entonces hay un problema. Y más Que dinero. somos mucho menos competitivos que hace unos años, pensando en el cine español, que sale a competir en salas con cine europeo, cine americano, etcétera, ¿no? Claro, si es que al final... Y más dinero son mejores condiciones laborales. ¿eh? Más dinero es cubrir un gap que había durante muchos años de precariedad, Sí. de gente mal pagada y de ausencia de dinero. El productor muchas veces no es un gestor del dinero que tiene, sino un gestor del dinero que no tiene. Nosotros hemos hecho cine con el dinero que no teníamos, con el poco que teníamos, pero viendo el que no teníamos cómo lo cubríamos. Y siempre acabas en precariedad. Entonces, sí que han aumentado los presupuestos. Lo que llamamos inflación a veces es un ajuste, sobre todo en sueldos. Jornadas laborales más cortas, fuera las jornadas de 11 horas excesivas, pasas a jornadas de 8, rodajes más largos. El rodaje, el 80%, 70% del coste de una película. Entonces, sí, suscribo, cuidado, suscribo. No O es sea, que yo gastemos más dinero porque hay más dinero, se está industrializando el sector, se están Está mejorando las condiciones profesionalizando, y obviamente pues se hacen mejor las cosas. Sí, o sea, yo no lo decía tanto desde la queja, Sí. sino desde, bueno, constatar una realidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Xavier. Yo creo que hay una parte que está muy bien, que la gente deje de trabajar por amor al arte, digamos, que se vean de alguna manera pues recompensados, ¿no? Sus esfuerzos, su tiempo y su dedicación. O sea, que y eso, profesionalizarlo. Como todo en la vida, pues habrá que encontrar, seguramente de aquí nos iremos para allá y habrá que encontrar luego como el punto medio para que todo tenga sentido y sea coherente. Tú querías saber lo que han costado las películas y no te hemos dicho nada. Yo me gustaría dar una cifra. Por ejemplo, Venga. Sirat ha costado 6 millones de euros, que es una gran cantidad sobre el papel cuando ves una película que no atiende a ninguna moda y que no y que es una película también, ese tipo de coste, que ha obligado también a que nos juntemos varias productoras y que cada una aportemos lo mejor de nosotros mismos. Yo estoy muy orgulloso del modelo que hemos conseguido en esta película, donde hay una plataforma que aporta la parte principal del riesgo, pero luego hay otras productoras variadas donde cada una tenemos una expertise y que ese expertise ha hecho posible que la conjunción haya hecho posible un proyecto que luego sí ha funcionado muy bien, que las decisiones que hemos tomado de participar en festivales, además llevándote premio, pero que a mí este modelo participativo me ha gustado mucho, porque yo creo que ponemos en lo mejor nuestro, donde de pronto te encuentras con gente que no conocías y conectas muchísimo, porque al final todos tenemos una misión, que es llevar a buen puerto el proyecto del director artista, que yo creo que todos los que estamos aquí estamos habituados. No hacemos cine industrial, aunque tiene una parte industrial muy importante, pero creo que sí que para nosotros nuestro director o nuestra directora siempre es muy importante, ¿no? Entonces ese acompañamiento que hacemos, lo que tú decías, ¿no? Lidiar un poco a veces con lo que no tienes, porque queremos llevar a buen puerto ese proyecto y no disminuirlo, y luego también tratar bien a todos los colaboradores, evidentemente, ¿no? Pero a mí este modelo de cine, que de hecho el año que viene tengo algún proyecto más de este tipo, ¿no? de una participación minoritaria, aportando lo mejor de tu expertise, y me gusta mucho porque además participas del cine de otros y lo haces también tuyo, ¿no? Yo creo que eso, que los que estamos haciendo todos cine autoral, yo creo que es muy satisfactorio. Y por otra parte también lo quiero compartir con vosotros, ¿qué os parece? Yo creo que los productores somos una pieza decisiva en que las películas existan. Y eso también nos atribuye una responsabilidad. Es decir, somos una especie de factotum que de pronto, yo siempre lo pienso en casa, tal película, ¿por qué se habrá hecho? Pues porque un productor se empeñó. Y tenemos, y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, también tenemos esa responsabilidad frente a la sociedad, por supuesto, frente a nuestros espectadores, a nuestros seguidores, esa responsabilidad en la elección de esos proyectos que apoyamos y luego, por supuesto, ese acompañamiento que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Sí. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el sistema español está más o menos diseñado para hacer películas con un coste de realización medio de unos 2,2 millones de euros, más o menos. A partir de ahí, cada película es una odisea, ¿eh? O sea, si quieres hacer películas, digamos, que cuesten más que eso, unos 3 millones de presupuesto, realmente tienes que devanarte mucho los sesos para conseguir la financiación. Son pocas películas, además, ¿no? Son Las muy que pocas, pasan de sí. ahí. Nosotros, en el caso de Golpes, es una película que está rozando los 4 millones. Yo creo que eso es el tope dentro del estándar. Luego hay alguna excepción y hay algunas... El Cautivo es una excepción, Sirat es una excepción y posiblemente haya alguna más. Pero
si haces una película independiente en la que no tienes una plataforma o una televisión coproduciendo la película, es decir, el 100% del negativo es de un productor independiente, yo creo que el tope está ahí. Es muy difícil pasar esa barrera, que es un presupuesto bajo y poco competitivo en un mercado global y en lo que es las salas de cine en España, ¿no? Esta banda. Sí, yo creo que también hay algo que no hemos hablado del número de semanas, ¿no? O sea, la gran frustración cuando producimos y cuando el director o la directora te preguntan de qué tiempo dispongo, ¿no? Y ya quién puede permitirse rodar más allá de 7 semanas, ¿no? Eso es casi inviable. A mí también, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí una de mis mayores frustraciones es que veo que en toda la cadena de este presupuesto siento que la figura más importante, que es el director y la directora, en número de horas, en relación número de horas, tiempo invertido, proceso creativo llevado a cabo, en comparación con el resto de la gente que trabaja en la película, que por suerte hay convenios que regulan su trabajo, yo en todas las películas replico y veo que a esa es a la figura a la que menos le estoy pagando en proporción por todo el trabajo realizado, ¿no? Y es algo que no solo es que veamos el presupuesto como qué dinero tenemos, sino, ojo, que sabemos que hay unas figuras creativas que son el motor y que a mí me vienen y me dicen voy a hacer esta película sabiendo que voy a estar ya per se mal pagado, ¿no? Como director o como directora. Y a mí personalmente es algo que digo, ¿cómo es posible que cada vez vayamos retrocediendo más, ¿no? Yo creo que eso se está ajustando, ¿no? Yo tengo la sensación de que eso se está ajustando también cuando las directores y directoras van haciendo películas. En nuestro caso es una excepción porque estamos rozando los 5 millones con un esfuerzo titánico y una coproducción internacional que pone el 20% de ese presupuesto y ayudas supranacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que ha costado mucho tiempo, o sea, varios años de financiación para conseguir ese presupuesto, pero también porque es una película que ha tenido pues eso, procesos creativos muy lentos, muy largos, porque es la forma en la que le gusta trabajar a la directora y a mí también. Pero sí creo que esto que decías tú, que sí que lo siento así, con el paso del tiempo se está reforzando este poder desde la autoría o desde los directores, pero incluso también desde los guionistas, gracias a las asociaciones, etcétera, de poder reclamar esos salarios en los que se pueda distinguir mucho entre la parte de desarrollo, que también tiene que ver con desde la dirección, la parte de rodaje, pero sobre todo la parte de promoción, en la que los directores tienen que dejar de hacer absolutamente nada de otros posibles ingresos, como sea dar clases o hacer publi o lo que quieran hacer, porque tienen que dedicarse a la promoción casi un año entero. Entonces yo creo que eso sí que los directores están empezando a ponerlo sobre la mesa y a mí me parece que es muy justo, ¿no? Sí, porque más allá del ratio, digamos, de euros hora, que efectivamente si lo comparáramos con el resto del equipo técnico, el capítulo 3, seguramente la directora, el director sería quien menos cobrará por horas, eso seguro, pues que más allá de esto está el gap de tiempo, es decir, todo el periodo de tiempo que una directora necesita para desarrollar su proyecto, llevarlo a cabo, fabricarlo, materializarlo, etapa de festivales, etapa de promoción. Claro, de repente es estar empantanado 3 años, a lo mejor, y va en el sueldo todo eso. Entonces, bueno, tiene como esta doble, ¿no? derivada. Es que tampoco tenemos, en los presupuestos no tenemos tantas partidas que sean tan manejables. Al final tenemos unos costes y cada vez más, con los incrementos que vienen pasando, que son absolutamente justos y necesarios, vas como llenando el presupuesto, ¿no? Y de repente dices, vale, esto es lo que tengo de coste, esto es lo que tengo de financiación. Es que el presupuesto no lo marca solamente el coste, lógicamente, lo marca lo que somos capaces de financiar. Total. Y luego dices, vale, ¿y en qué partidas puedo ajustar? ¿Y quién sufre en esos ajustes? Al final, los sitios donde puedes jugar son muy pequeños, son muy pocos. ¿Y quién? Es que esto sería un tercer, digamos, elemento a poner en la ecuación. Quien se deja maltratar, vamos a llamarlo así, o infravalorar económicamente, es el director o directora, que es quien a priori está más interesado en que aquello sea. Muchas veces muchas también veces los propios productores.
los presupuestos, sí, sí. O los productores. No, pero no el equipo. O sea, ahora yo estaba, dentro del capítulo 3, estaba comparando el 3.1 con los el técnicos 3. del rodaje. Sí, con el porque resto antes del Agustín equipo. sí que hablaba, ¿no?, de que efectivamente coproducimos. Yo coproduzco, o sea, coproduzco con Sí. Alex, o sea, los domingos hay 3 socios y una coproducción con Movistar, y a mí me encanta trabajar en coproducción porque creo que en cada película, aunque solo contemos o relatemos lo bueno, en cada película pasan muchas cosas malas y los viajes son muy largos. Pero es verdad que cuando el único salario que está realmente techado en el presupuesto del Ministerio es el salario de los productores, ¿no? Y en número de tiempo y en número de años lo vemos cuando hacemos las películas y decimos qué nos queda de nuestro salario de la producción ejecutiva. Y tenemos muchos colegas que cuando las películas han ido a mal, la única fuente de financiación que ya les quedaba era esa producción ejecutiva y esos gastos generales, ¿no? Y muchas veces esa producción ejecutiva se queda sin cubrir. Claro, porque... claro, y se queda sin cobrar, ¿no? Entonces, también hay que ponerlo esto en la mesa, ¿no? Porque se da por hecho que los productores y las productoras podemos vivir, ¿no? Y dices, bueno, el salario somos los últimos que cobramos. Sí. Por supuesto, asumimos los riesgos, pero es algo que yo lo pido y siempre que se habla con el ICA se dice, ¿cómo es posible que el único salario techado sea el del grupo de productores? Porque tenemos compañías cada vez más pequeñas y con estructuras más pequeñas. Marisa, yo voy a llevarte la contraria. Ah, sí, pues eso me parece Me encanta. maravilloso. No pasa nada. Eso me Estamos parece aquí maravilloso. El sueldo del productor no está capado. Lo que está capado es la subvención. Otra cosa es que discutamos si en coproducciones, sobre todo, donde hay varias empresas y dependiendo del presupuesto de las películas, bla, 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 debería de ser más alto o no más alto Sí. pero no está capado. Tú te puedes poner un sueldo de 1 millón de euros por hacer la película. Claro, pero otra rara cosa vez es que la subvención que lo tengas. no te lo va a Claro, cubrir. claro. O la deducción fiscal no te lo va a cubrir. Entonces, O la capacidad de financiar. No, claro, Decía, esa o la capacidad capacidad de de financiar, La o la capacidad de financiar, pero financiar, decir ¿no? que no está capado. Bueno, pero No es está verdad capado. que Está capado el para resto, las ayudas. que pero el resto de Cosa que me de parece las normal que esté partidas, capado para las ayudas. sin duda alguna, y vendrá de algo que tiene toda la lógica. Pero es verdad que en unas estructuras de coproducción, de lo que hablaba Sí, antes sí, Agustín, empieza a no tener sentido, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de Ciudad sin sueño, que es una película diminuta, y la hemos hecho por temas que no tienen que ver con nada industrial, ¿no? Claro. O sea, la hemos Bueno, hecho... yo creo que lo que está claro es que la propuesta económica del cine cada vez es más complicada. Claro. Efectivamente. O sea, se han disparado los costes, como estaba comentando Miriam, pero vamos, de una manera muy significativa, y las ventanas de explotación se han reducido. O sea, ahora para financiar una película es que tienes casi que ceder las ventanas de explotación para poder llegar a un 90% del presupuesto. Y únicamente te quedan las salas, porque confiar en el internacional, que antes era una puente bastante importante de financiación, de las ventas internacionales me refiero, es cada vez más complicado. Es que la película te la compra una plataforma o los distribuidores de los diferentes países son muy, muy selectivos y tienen mucho donde elegir. Entonces es una propuesta, yo creo que tiene unos márgenes cada vez más estrechos y una posibilidad de ganancia para el productor y para los inversores que le acompañan cada vez más complicada, ¿no? Yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Fernando y coincido con él en que producir cine, desde un punto de vista empresarial, bueno, pues es un sector delicado ahora mismo, ¿no? Yo diría que casi en la UBI. No en España, sino en muchos otros países del mundo. Lo que creo es que como ciudadanos, como productores, como Estado, tenemos que pensar si queremos tener un país donde haya una cinematografía o no, ¿no? Yo no es porque sea productora, es que estoy convencida de que eso, una cinematografía fuerte y representativa, hace un país más culturalmente más elevado y que le ayuda a un montón de niveles en otros sectores de la economía, ¿no? Y creo que es la manera, además, de poder mantener una red importante de productores independientes, que al final esos productores independientes trabajan en cine y trabajan para las televisiones y trabajan para las plataformas, pero somos los que nos vamos a quedar aquí, los que vamos a estar aquí, somos los que creamos ese tejido, ¿no? Entonces, el cine hay que promocionarlo, hay que potenciarlo.
Y el cine no es solo explotación de las películas en las salas de cine, porque luego esas películas pues viajan, van a festivales, se estrenan en otros países, se venden en otras televisiones, se explotan en la propia televisión. Es como decir, no, Renault vende mucho en Valladolid y es un desastre. No, hay que ver lo que vende en todos los países, en todas las ciudades, ¿no? Entonces, como negocio, es un negocio que si nos centramos solo en la sala de cine está mal herido, y si nos centramos en cómo la competencia que tenemos haciendo cine con otros productos audiovisuales que se explotan en plataformas o en televisiones, pues, ¿no? Pues, es un tema delicado que para mí es una cuestión un poco de Estado y de política de Estado, de todo lo que el cine aporta a un país, ¿no? Económicamente, culturalmente, estratégicamente, laboralmente, etcétera, ¿no? Quiero tirar por ahí porque habéis mencionado al Estado y a las subvenciones públicas en la construcción de la financiación de las películas. Evidentemente el dinero del Estado es finito. Hay un presupuesto que los gobiernos pueden aumentar o disminuir, pero hay un dinero para las películas que se hacen. Caminando hacia el debate de la abundancia de contenidos, que si queréis después vamos a eso, la impresión que tiene la prensa es que las películas a las que luego mejor les va comercialmente son las que llegan mejor armadas financieramente, que tienen el poderío para poder ir a un festival internacional, con una coproducción, que pueden hacer una buena promoción. Luego que la película esté bien también, evidentemente, pero que la financiación, el armar una película, ayuda. ¿Tenéis la impresión de que las ayudas públicas deberían repartirse entre menos películas mejor armadas financieramente? La pregunta... Bueno, a mí hay una cosa de las que has dicho que no me acaba de cuadrar. O sea, una película, por mucho dinero que tenga, no va a ir a un festival de clase A necesariamente. Es decir, que el recorrido de festivales no necesariamente va asociado con el tener más o menos dinero para un recorrido. Otra cosa es que la peli se haya producido con más dinero y por tanto tenga más, digamos, más entidad. Eso de acuerdo. En general, te dejo avanzar enseguida, Sí. la impresión que tenemos desde los medios de comunicación, que seguramente se nos escapan muchos detalles, Sí. es que las películas que, por ejemplo, llegan a secciones oficiales de Sí. Cannes o de Venecia, Sí. tienen un presupuesto base del que no bajan. Sí, no son a eso me de refiero, presupuesto ¿no? bajo. Bueno, porque estamos hablando de autores o autoras Claro. que no son primeras películas, que son gente de mucho prestigio. Tenemos el caso, Oliver, evidentemente no es Almodóvar, pero es un director que ha estado en Cannes un montón de veces. Con todas sus películas. Todas sus películas han estado en Cannes. Es decir, las secciones oficiales de festivales de clase A, de los top, digamos, no todo el mundo accede a esa... Sí, pero vamos, es indiscutible que a más presupuesto, más competitivo. Sí, yo estoy de acuerdo Evidentemente en no eso. es una regla de... para que una película sea competitiva comercialmente o en festivales, tiene que tener mucho presupuesto. Obviamente no, hay películas que no tienen tanto presupuesto y son competitivas comercialmente y en festivales. Pero por norma general, Va el asociado. dinero ayuda. Pero el presupuesto se El llega con la presupuesto trayectoria. ayuda. Sí, Pero Las no correcto. decimos Las Palomas español, tiene a 5 todo el millones de cine presupuesto, mundial. Totalmente. pero O sea, porque llevamos 20 años aumentando Sí. el presupuesto de cada película que hacemos poco a poco. Claro. Sí, pero yo creo que también pasa por plantear modelos de financiación que le pongamos el foco en otras cosas. Es que quedarnos con el techo del 2,5 en España, o del 3, o de los 3,5, ¿no? Es que o con la media. Pero es como en la pensar- vida, no es lo mismo comprarte una casa con 20 años que comprarte una casa con 50 años. Tu economía no es la misma, tu evolución. yo pero- creo que Un equipo, un 100%. productor y un Quiero director aquí va evolucionando. discrepar. O sea, porque estamos hablando de festivales, porque no estamos Claro. hablando de cine en general. de audiencias. ¿Por qué nos estamos Público. fijando exclusivamente en los festivales? Tiene que haber todo tipo de cine. Totalmente. De hecho, yo quería decir que antes Emma ha sido un poco negativa con las salas. Sí, es verdad, estoy de acuerdo, pero justo aquí estamos sentados películas este año que han superado 1 millón de euros, casi todas, que no es que sea súper bollante. 1 millón de euros es poquísimo dos. dinero y 2 excepciones. Bueno, pero- Sentados las pero son excepciones. películas muy autorales a la vez, algunas de ellas. Entonces yo creo que, bueno, pues que dentro de lo que cabe sí que el presupuesto y tener más medios hace también Exacto. que luego en las salas haya una Sin duda, repercusión. sin duda. Sí, para el lanzamiento sin duda. No, 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 el para presupuesto de todo. producción también. Yo coincido no, con María. evidente, claro, Creo que sí, estamos sí. en un momento de absoluta crisis en las salas, en las recaudaciones. Están siendo semanas terroríficas, durísimas, pero también creo que hay un momento
de que tenemos un público muy interesado y con muchas ganas de ver un cine español de calidad autoral, y lo estamos viendo. Las cifras que están haciendo películas como Sirat, Los Domingos, Romería, La Cena igual es un perfil un poquito más comercial, pero esas películas tan autorales que estén llegando a estos números no es algo que venía pasando habitualmente, y creo que eso es un cambio. Lo que pasa es que depende de dónde pongamos el objetivo. Yo como productor Pero de cine de puedes decir autor... perfectamente que La Cena es una película comercial, que Sí. no pasó nada. ¿eh? No, Que no es ningún deshonor. No, pero estaba poniendo ejemplos porque creo que el cine comercial que el cine comercial español sí que venía teniendo recorridos en las salas muy positivos. Igual esos topes han bajado. Yo creo que no, han Alex, bajado. francamente, yo creo que no. O sea, cuando el cine español, yo tengo 50 años, hace 23 años que tengo la empresa, y yo siempre he oído que el cine español está en crisis. ¿Por qué? Porque tú sales a competir en un mercado global donde el 80% de las películas que se estrenan en las salas de cine en España son americanas y tienen unos presupuestos muchísimo más altos que el cine español, y se lanzaban y se siguen lanzando con más dinero que el cine español. Mi objetivo como productora de cine es que las películas españolas no tengan el 10, el 12, el 14, el 15% de la taquilla, tengan el 50 o el 35 o el 45 y volver y hacer cifras muchísimo más altas de recaudación. A mí no me vale que pensar en 1 millón de euros es una buena taquilla. Bueno, no estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de un rango de entre 2, 3, 4 millones. Poquito, es vale, poco dinero. Para, según qué cine, a mí me parece buenos resultados. Pero en la Vamos a fiesta escuchar a del Marisa cine, un momento, por favor. en la fiesta del cine, quien está tirando de la fiesta del cine de la taquilla es el cine local, no solo en España. Porque vas a Italia y está ocurriendo lo mismo, vas a Francia y está ocurriendo lo mismo. El cine americano podrá tener muchos mejores presupuestos para promocionar, pero el cine americano hace 2 semanas ha tenido la peor taquilla en los últimos 40 años. Por lo tanto, o sea, también por tener un punto de vista constructivo y optimista. O sea, nosotros no tenemos el dinero, y hay una palabra que ha apuntado Fernando que me parece interesante: los festivales, ¿no? Todo gravita en torno a los festivales. Los productores hablamos en nuestro tú a tú, y lo voy a decir así, como muchas veces tenemos a directores o directoras que si no han llegado a un Cannes, a un Berlín, a un San Sebastián, están frustrados. ¿Qué está pasando en el cine para que tengamos esta absoluta dependencia de los festivales? Y creo, yo puedo estar legitimada para hablar porque mis películas pasan por festivales, pero para mí, cuanto más pequeño es el mercado de las salas y el mercado industrial, claro, solo nos quedan los festivales para refugiarnos en la construcción de este éxito y en la construcción de que la película exista. Y es algo que los medios creo que también construyen el éxito de las películas por la asistencia a un festival. Y tenemos muchísimos casos de películas que han ido a un Cannes y después han tenido una desastrosa taquilla, porque evidentemente no tiene por qué haber esa correlación continua. Pero sí que es verdad, Emma, y vuelvo a la taquilla, que es verdad que el cine español tiene mucho que aprender, pero en este momento está tirando de la taquilla local. Y cuidado, está tirando un tipo de público, Marisa, porque no podemos depender del público tan mayor. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo no analizo la semana pasada o la anterior. Lo que analizo son los últimos 10 años. Y los últimos 10 años, la recaudación en las salas de cine en general, en todo Occidente, han bajado y han disminuido. Y evidentemente Estados Unidos no es una excepción. Claro. Es decir, nosotros somos los creadores, los productores de un contenido que es ocio, mayoritariamente, y que sale al mercado a captar la atención y a que la gente dedique su tiempo de ocio a ir al cine o a ver una película en su casa, en una plataforma o en la televisión. Competimos con el fútbol, competimos con el teatro, competimos con los conciertos de música, competimos con irte a tomar una copa o irte a un restaurante a cenar. Competimos. Y bueno, el cine pues lleva varios años, por muchas razones que yo creo que todo el mundo sabe, pues la recaudación en las salas de cine disminuyendo. Entonces, eso creo que como productores tenemos que intentar revertirlo, que no va a ser fácil, que no será fácil, pero intentar revertirlo en la medida que podamos. Yo creo que hay un problema de que ante esa situación estamos bajando los presupuestos, y ante esa situación los presupuestos cada vez son más bajos y entonces es como una pescadilla que se muerde la cola o la tormenta perfecta. Pero yo te digo claramente y de la forma más sincera,
para mí, como productora, las recaudaciones que está habiendo en España en general en los últimos 10 años, o en los últimos 8, en los últimos 5, son bastante malos, en general, con algunas excepciones. Y evidentemente que no se le puede exigir lo mismo a todas las películas. Depende del presupuesto de la película, depende con qué... si la película tiene un perfil más autoral o más comercial, es una obviedad. Pero yo creo que las recaudaciones en las salas de cine son muy bajas en general, si tú las comparas con hace 10 o 12 años. Son muy bajas. Y del tema que yo ponía sobre la mesa, un comentario... Pero es muy preocupante, quiero decir que es muy preocupante... Y hace que el negocio sea mucho más que el cine, que es la experiencia, que además los que hacemos películas, que además todos los valores de producción que ponemos en las películas se aprecian en una sala grande, en una pantalla pequeña no se perciben, pero que tenemos que aceptar que estamos viviendo un cambio de época y un cambio de hábitos. Y yo creo que eso... Y tenemos que luchar contra eso, Bueno, que tiene que ver, pero también estamos hablando de producción, pero tendríamos también que interesarnos por la distribución y por la exhibición. O que la experiencia de visionar una película en una sala de cine tiene que ser otra cosa. O sea, Claro. hay que como reinventar... Bueno, Pero luego, por otra parte, las ayudas también. Tenemos un sector muy tensionado, la propia financiación. Sí, pero bueno, yo creo El que... propio sistema de ayudas tenemos, o sea, para que si alguien nos está viendo algún día en el futuro, o sea, Pedro Almodóvar puede competir con una joven directora en el mismo sistema de ayudas. Es decir, que eso, un señor que lleva 50 años haciendo películas, con una promesa probablemente interesantísima, y estamos en la misma línea de ayudas, ¿no? Yo creo que eso, hace poco lo hablábamos un grupo de colegas, que tiene que haber más líneas de distribución que permitan a tener un gran acceso al joven talento, mantener el que ya existe, pero hoy por hoy estamos compitiendo. Estamos compitiendo en los sistemas de las ayudas y estamos compitiendo también en las pantallas. Quiero decir que esto empieza a ser un poco fratricida, ¿no? Que de verdad nos llevamos muy bien, que nos adoramos, que nos gustan las películas mutuamente, las que hacemos, ¿no? Pero el actual sistema que tenemos está tensionado y desordenado. Yo creo que el sistema no es sostenible. O sea, A eso voy. no es sostenible. Exactamente, o sea, ahí. En el 2004 se vendieron en España 140 y pico millones de entradas, este año pasado 71. Efectivamente. ¿Cuántas películas se estrenan este fin de semana? ¿17? Sí, por ahí. 17 películas. La tarta se va haciendo cada vez más pequeñita. Y la parte importante de la tarta venía del cine americano. El cine americano está sufriendo una convulsión en la que está habiendo adquisiciones de estudios y las que vendrán. Cada vez va a haber menos producto y eso es una debilidad para las salas. Y Fernando, y los nuevos agentes tecnológicos. Quiero decir que los principales estudios ahora son empresas de Hay tecnología. una revolución tecnológica que Entonces, el está modelo clásico de empezando. estudios... Bueno, y el público, porque nosotros estamos sostenidos sobre la base de un público que supera X años, ¿no? Yo me pregunto como productora, ¿qué podemos hacer para rescatar a un público joven, ¿no? Hay un día senior, ¿no? El martes es el día senior. Pues a lo mejor no nos queda mucho para empezar a pensar en fórmulas para poder rescatar a este público joven, porque estos seniors les queda de vida lo que les queda de vida, ¿no? Y es verdad, y es que así, es que es así. Suena es que fatal, pero es verdad. Es Pero que mira, hacemos siempre películas... Habrá gente que se convertirá en senior. Yo miro ¿no? mucho Vendrán mis- nuevos senior. Sí, miro pero- mucho pero mis- no- que los pero no seniors podemos- acaban pero y no vienen más podemos senior seguir- además. O sea, Algunos cada vez va a haber vienen- más senior. Pero no podemos seguir dependiendo solo Lo que de no un podemos público, hacer es ¿no? convertir todo esto en un problema, una bola tan grande que no lo digiere aquí nadie y nos ahogamos todos. O sea, Pero yo, por ejemplo, con el los público, exhibidores, yo miro los mucho- distribuidores y el Estado y lo solucionamos. Miro Pero mi si cuenta 8 de- productores que hacemos cada uno películas diferentes, tenemos que solucionar esto no lo digiere ni Pero el los espectador ni nosotros. los exhibidores tienen el problema Son de muy que, ambiciosos, de que sí. están muy achuchados. Sí. Están muy achuchados. A O sea, es ver, que el el- negocio va menguando. Sí, además... ¿Y cómo van a acometer ellos la revolución tecnológica? Pero fijaros lo grave que es David, una pregunta más facilita, por favor. Sí, la notoriedad de los contenidos se expresan en la sala, quiero decir, la notoriedad, la importancia, por eso Netflix perdón, no he dicho una plataforma, dan 10 días de exhibición Con el logo rojo. porque saben que tiene, porque si no la película al final pasa a ser fondo de armario Yo de de los to- catálogos, ¿no? Entonces, Un segundo. El tema es tan complejo, como estarán apreciando quienes nos ven, que salen 54 temas por minuto, a pesar de que mis preguntas son bastante concretas. Así que ataquémoslos paso a paso, o hablemos de ellos paso a paso, o intentemos ordenar esto. Superemos lo de las subvenciones, ya he visto que no he tenido ningún éxito con las respuestas. Vayamos a la abundancia de la producción. ¿Consideráis que se producen demasiadas películas en España? ¿Producir menos? Cosa que nadie puede obligar a alguien a que no produzca, cada uno que produzca lo que le dé la gana. Pero bueno, ¿consideráis que si se produjese menos se empezaría a solucionar un poco este atasco del que habláis o no? O sea, yo creo que hay un diagnóstico claro que tenemos que hacer y que si lo negamos nos estamos engañando. El público, después de la pandemia, ha cambiado la forma de consumir cine en las salas. Es mucho más selectivo
y el público se concentra en menos películas. Los cines seguimos estrenando, produciendo y estrenando el mismo número de películas o más. Los cines reaccionan a eso programando todo lo que pueden, pero cambiándolo de una forma muy rápida, porque como es lógico, ese público, por muchas películas que le pongas en el multisalas, si deciden escoger una o dos y no van a ver las otras por mucho que las programes, la mitad de las salas están vacías esa semana, con lo cual la semana siguiente vuelven a probar con nuevos títulos. Entonces hemos entrado en una dinámica en la que producimos mucho, estrenamos mucho, obtenemos resultados absolutamente nefastos y se mantienen solamente, y al público solamente le interesa ver muy poquitas pelis, que son las que ve. Entonces, el diagnóstico es claro. Si le preguntas si producimos mucho, Sí. Sí. pues, preguntemos a la gente de María, la que calle. llevas callada un rato. ¿Tú qué No, dices? sí, es complicado porque produciendo muchas películas es donde haces avanzar la cinematografía de tu país y eso te provoca riqueza y avance en el lenguaje cinematográfico. Entonces hay que probar para hacer cosas bien. Y además en el cine sabemos que hay que hacer muchas películas para que alguna salga bien. Dicho esto, es verdad que se están produciendo muchísimas películas y que muchas de ellas se quedan en el camino de que quizás sí que encuentran un espacio en festivales, pero luego tienen un músculo muy pobre para poder llegar al público. Y si estamos ahora hablando de público, pues sí, necesariamente tengo que contestar que se producen demasiadas películas y se produce un atasco en las taquillas, sobre todo en esta época de otoño, donde hay 4 o 5 pelis españolas a la semana, prácticamente. Y eso es muy doloroso, porque después de todo el tiempo que como productores, en nuestro caso, que a lo mejor estás 4, 5, 7 años intentando levantar una película, que a las 2 semanas, además entendiendo el lugar del exhibidor, que necesariamente si no le funciona tiene que cambiar a otra porque efectivamente no funciona, ¿no? Entonces es muy doloroso que te vayan cambiando, que te vayan quitando las películas por ese embudo que se produce dada tanta producción. Es así. La solución no la tengo. Claro, ¿a quién quitas de la tarta? Claro, es muy fácil decir se produce mucho, pero las propias líneas de ayudas están fomentando que haya una diversidad también entre las personas, entre las empresas que producen, ¿no? Entonces, yo siempre cuando preguntan esto es, ok, ¿y a quién se retira, no? Porque Yo creo que alguien... es muy fácil. Claro. Yo creo que es muy fácil. Es que no hay que retirar a nadie. Es decir, yo quiero insistir en que una película de cine no solo se explota en la sala de cine. Yo soy de un pueblo, el Grove. Yo he visto mucho más cine en mi casa que en la sala de cine, pero eran películas de cine, ¿vale? Entonces, una película de cine no se explota solo en las salas de cine. Lo que pasa es que esa es como el sitio principal, entonces es muy doloroso que una película, pues a lo mejor vaya bien en plataforma, pues menos mal, pero que en cine sea un desastre. Es muy doloroso por un montón de razones, ¿vale? En España se produce mucho, sí, se produce muchísimo, pero también en muchísimos bares, es decir, pues tiene que haber libertad para que cada uno produzca lo que quiera y como quiera y el tipo de producto que quiera. Ahora, yo sí que creo que debería haber un cambio drástico en las ayudas del ICA. O sea, yo creo... Por fin. Yo creo que el ICA se está equivocando, no mucho, muchísimo. Y desde hace muchos años. O sea, desde hace muchísimos años. El sistema actual es un Frankenstein, que no tiene ningún sentido. Y que los resultados... Ojo, los buenos resultados de cine español no son gracias al ICA. Son gracias a productores y a directores. Bueno, tengo que decir que quizás lo bueno que ha hecho el ICA ha sido trabajar para que haya más mujeres directoras. La paridad. Eso sí, es lo único que les puedo reconocer, que lo han hecho bien. Pero, por ejemplo, no sé si lo habéis leído, el listado de las películas más vistas españolas en plataformas, solo Netflix y Amazon. Son 10 películas de las que únicamente una ha tenido éxito en salas, que es Padre no hay más que uno, no sé si a las 5. Las otras 9 han sido fracasos absolutos. Es que es otro medio. Es un medio completamente distinto. Es otro modo también de Es consumo. otro modo de consumo. Sí. Pero si es que las ves y dices, bueno, esta película cómo está aquí. O sea, la película más vista es una película de Manuel Ríos que pasó un poco sin pena ni gloria por las ¿Y salas. las plataformas compensan económicamente de manera suficiente a un productor o a una producción para que se decida a ir directa a plataforma?
Sí, es que es otro modelo de Sí, producción. es otro modelo de Es producción. perder la independencia. Eso es otro. Sí, pero Es un original, es un... Eso no es el mismo La productor. película No eres el no mismo es del productor productor. haciendo El cine productor que es un trabajando. prestador de servicio. Claro, Es hace otro un modelo. trabajo. Hace un trabajo. service, Da un un service de servicio. producción. Y el que se acostumbra a ese modelo, cuando le desenchufan, le quitan del enchufe, no arranca el motor de nuevo. Claro. El productor independiente Claro. sabe renacer, sabe pelear, sabe encajar un golpe y por eso vive siempre precario. ¿Vale? Pero, Yo voy a decir una frase, voy a el- contar una cosa, una anécdota que y no estoy de además- acuerdo con lo que has dicho de Lica, pero bueno, Fernando- eso Yo no luego- estoy- no, es que yo- no yo- podemos yo- decir que se produce demasiado, que el sector está mejor que nunca, que somos industrialmente un sector mucho más fuerte y decir que todo se está haciendo mal desde Lica. Y nada, otra no cosa, estoy yo no estoy en o sea, absoluto de acuerdo el con que eso. exista TikTok y que exista YouTube y un cambio en los hábitos de consumo cultural en los jóvenes no nos lo va a solucionar el Listau. No nos lo va a solucionar el Lica Por ni una supuesto línea de que no. ayudas que haga que hagamos No, películas por más, eso he dicho que más los grandes populares y éxitos más. del cine español no tiene que ver con el ICA, Y son también de los aprendamos productores. a poner otros baremos para medir cuando una película es exitosa Sí, y no que llegar a los 5 sí, millones. Porque sí. hay una cosa que es el legado cultural, otra cosa que es el impacto sobre la sociedad con temas importantes de los que hay que hablar. Ya sé que esto Totalmente. suena a Bueno, pero es la parte. chanflaina No, de es siempre. verdad, pero es que estamos de no, yo estoy acuerdo. totalmente de acuerdo con eso. pero- Yo estoy totalmente de cuando acuerdo. tienes la suerte de hacer una peli que pasan 15 años y se sigue hablando, la sigues viva o notando viva, Totalmente. esa satisfacción, bueno, para mí es más importante que la de los 5 millones porque Sí. no tengo la de los 5 millones. Pero creo que me compensaría una cosa con la otra. Y por ampliar un poco esta mirada, luego el tema de objetivar algo tan subjetivo, ¿no? Como es un contenido, como es un plan de producción, etcétera, es muy complejo, es muy complicado. Entonces, nunca habrá un sistema perfecto. Ahora vuelvo a Lica, ¿eh? O sea, olvidémonos, porque es que nos pasamos el día quejándonos, entonces dejémonos de quejarnos porque es muy desgastante quejarse tanto. Yo, sinceramente, creo que el sistema que tenemos ahora es lo menos malo o lo menos peor que yo he conocido. Tampoco llevo tantísimos años produciendo, pero desde luego mucho mejor que las ayudas a la amortización, que eran letales, que era cuando los productores perdían sus casas. No sé si os suena esa época. Y es un sistema, digamos, razonablemente bueno. Yo estoy con Xavi en el sentido de que, oye, si no nos va mal, algo tendrá que ver eso, ¿no? O sea, algo se habrá hecho bien desde esa perspectiva, digamos, pero que en todo caso es muy complejo, es muy difícil, o sea, porque son vasos comunicantes, a la que quitas de ahí y pones de ahí ya, o sea, a la que empiezas a tocar, ahora justamente nos ha llegado una propuesta, ¿no? de una nueva puntuación sobre en las ayudas generales. Claro, dices, ostras, pues es que vamos para atrás, pero vamos mucho para atrás. Bueno, pero con un modelo de incentivos también, que es un modelo industrial al que se puede Sí, acoger cualquier producción 100%. totalmente Por eso te comercial y digo, demás. El ICA es para un tipo de cine y para un tipo de Sí. película que en teoría Sí. necesita una intervención pública para hacerse, que puede abrirse, Yo no puede he ir conocido estratégicamente en un mejor camino a momento. otro. Pero el incentivo es una ayuda directa que va a apoyar a cualquier iniciativa. Pero sí, pero aplicado por abundando cinematografías con lo de que- países que están es lo que estaba mucho más a la comentando derecha que Agustín, nosotros. porque yo hablo de dos películas que hemos producido. O sea, no tiene ningún sentido que en las ayudas generales, o sea, La buena letra perciba la misma ayuda que El cautivo, porque son dos películas Ya. con unas realidades presupuestarias y de financiación completamente distintas. O Yo me sea, Pero la refería a eso cubrirán exactamente, incentivos sí, el porque- resto. Que la cubrirán incentivos. Bueno, hay un Tendrá una hay un posibilidad. factor o sea, corrector que se que son puede los perfeccionar incentivos, esto, ¿eh? sí. O sea, no me voy a poner aquí Hay a. un factor corrector que pero- son los incentivos. Pero nunca hemos tenido un sistema híbrido como el en muchas actual otras que cinematografías permita. lo que hay es un sistema de rebate que tanto gastas, pues... Bueno, tanta el lugar población natural tiene de la el buena Estado. letra a lo mejor hubieran sido las selectivas, pero por la productora que hay detrás se puede permitir a generales, les es más fácil, más automático. Claro, pero es Bueno, que también- hay un momento donde todo se solapa. Sí. Repito, no hay sistema perfecto, olvidaros. Entonces, asumamos el sistema imperfecto. Sí, pero- ¿Cómo de imperfecto es? Eso es lo que hay que valorar. ¿Es muy imperfecto o poco imperfecto? Pero aquí Yo hablamos... sé que no hay un sistema perfecto, perdón. Sé que no hay un sistema perfecto. Y para mí el gran mérito y la gran responsabilidad es de los productores. Yo no cargo la responsabilidad en el ICAM, absolutamente para nada. La responsabilidad de lo bueno y de lo malo es de los productores principalmente. A mí lo que me gustaría es que en España hubiese unas herramientas que nos permitiesen ser más competitivos en el mundo global en el que vivimos. Porque vivimos en una sociedad global, tenemos una economía global y cada vez que se estrena una película española, y no hablo por mí, una película española de cualquier productor español compite con unas películas que han tenido
unas ayudas, un cuidado, una promoción en sus países mucho más elevadas que las que hay en España. Estás hablando del sistema francés, porque tú hablas con productores italianos, alemanes, portugueses y consideran que España es una especie de paraíso. Exacto. Y cuando trabajas en coproducción internacional, también ahí te das cuenta de las fallas que tienen sus sistemas de financiación, ¿no? Nosotros en Ciudad sin Sueño, con María también lo he hablado muchas veces, ahora mismo Francia tampoco creo que sea un gran ejemplo, está sufriendo también mucho su modelo de financiación y lo hemos visto en la última coproducción con Italia, es decir, tenemos muchos problemas, pero es cierto que tenemos un modelo en el que afortunadamente podemos combinar incentivos con ayudas directas. Otra cosa es la diferencia de los incentivos y de la cuantía de incentivos si ruedas en Madrid o si ruedas en el País Vasco o si ruedas en Extremadura. Esto es otro tema. Pero creo que en Europa y el sistema francés que siempre hemos venerado, en este momento tampoco está pasando por su mejor momento, porque su sistema de ayudas es radicalmente distinto en cronología al nuestro, ¿no? Y cuando coproduces con ellos, muchas veces, y esto lo hemos hablado entre varios, nos ha tocado estar adelantando cash flow a ese socio francés, ¿no? Yo no me ¿no? refería solo a las ayudas públicas de cada país, sino al mercado. Porque Francia La fortaleza del mercado, la fortaleza de las televisiones y de las aportaciones. Francia opina que la productora delegada tiene que cashflowear el 100% del proyecto, cosa que me parece alucinante, pero es así, está dentro, digamos, de sus normas internas. Pero, por ejemplo, hablando de Francia, ¿cuántas pelis produce Francia? Si no, ¿alguien lo sabe? Yo no estoy 100%... No, muchísimas no. No, menos que nosotros. 250, si no me equivoco. Menos, porque puede ser que me equivoque. Por ahí anda. Pero menos que nosotros. Sí. No, la mitad que nosotros. La mitad. O sea, No, nosotros producimos 250. No, nosotros No, estrenamos 500 y pico, pero eso es porque se estrenan también reposiciones. Estamos en 250. ¿Solo? Sí, no llega a las 300. Vale, entonces... Vale, pensaba que la estábamos... cinematografía francesa es una cinematografía mucho más potente y el número de habitantes de Francia no tiene nada que ver con el de España. Y los hábitos, digamos, de asistencia al cine y van tampoco... 2 veces y media al cine, cuando en España van una vez. Correcto, ¿no? sí. Y han trabajado en incentivar políticas desde los colegios, ¿no? Porque yo vuelvo a esto. Sí, bueno, es un tema. ¿Qué vamos a hacer para no perder a un público joven que, bueno, los datos están hablando? O sea, como productores creo que tenemos que dar oportunidades a la gente más joven. O sea, yo lo que estoy intentando ahora es, con mi equipo más joven, buscar proyectos que conectan con ellos. Es que al final, si no generacionalmente, si no damos ese relevo, no construimos nuevos espectadores, ¿no? Entonces yo creo que como productores es buscar esos talentos que conectan con temas que interesan también a gente de su generación. No se me ocurre otra forma. Pero ¿cómo los financiamos y cómo hacemos esas apuestas? Pues porque aquí estamos poniendo el foco mucho en las ICA generales, pero en ICA selectivas, para que eso pase, para que haya un relevo en el talento, haya un relevo en esa gente que empieza, ya no solo directores, esos productores jóvenes que quieren meter la cabeza, quieren empezar a desarrollar proyectos y que igual tienen diálogos de tú a tú con esos directores más jóvenes y que deberían tener su camino. Las selectivas son unas ayudas muy complejas, con una avalancha de proyectos al año tremenda, absolutamente selectivos. Y es verdad que no todos trabajamos las selectivas, pero cuando vamos nosotros con proyectos a las selectivas tenemos una fortaleza que otra gente no tiene y tendemos a conseguir esa financiación y cerramos las puertas a esa generación que está arrancando. Y ¿Cuántos ahí proyectos se presentaron este año, selectivas? 500. no sé si llegaba a 500, pero Por eso apuntaba yo lo de nuevas líneas Es de muy ayuda. difícil, Yo creo que para poder tener cabida y no competir entre lo que tú dices, el hecho de tú conseguir tu ayuda significa que taponas el acceso. Pero al final la incluso competencia la marca el presupuesto general del Estado, o sea, es decir, la dotación que le den al hay un Ministerio de límite. Cultura. Si luego lo despiezas en varias líneas, bueno, pues sí, es para poner acentos, pero no para... Bueno, hablabais del público joven, donde seguro están los y las jóvenes es viendo plataformas. Sí. Todo el rato y sin parar, porque además yo creo que el consumo, si es que el verbo funciona, no para de crecer. Somos voraces consumidores de series, de películas, etcétera, etcétera. Habéis hablado de los originals, dejando a un lado los originals, que ya hemos entendido que es un encargo, ¿no? Es un service. ¿Qué función están cumpliendo las plataformas como coproductoras, en cierto sentido, de películas españolas? Fue muy sonado cuando se presentó la nueva cúpula de Movistar, Agustín, allí en el Teatro Real, que dijeron a bombo y platillo, le hemos quitado la película de Almodóvar a Netflix, ¿no? Me parece
parece que fue que dijeron. ¿Cuál es vuestra relación con las plataformas que luego evidentemente se quedan con la película para ponerla en su streaming y tal? ¿Cómo los veis? Porque además, y ya me callo, tenemos este mantra que corre por los pasillos de desde que las plataformas producen cine y series en España no hay un técnico libre que se precie, están todos cogidos, ¿no? ¿Cómo las veis a las plataformas? Bueno, yo en mi caso con Los Domingos, porque creo que tampoco se puede meter en el mismo cajón a todas las plataformas, porque los modelos de negocio de ellos también son distintos, ¿no? Creo que en el caso de Los Domingos o de Sirat, ¿no? Que son dos coproducciones con Movistar, y eso marca la diferencia. Y en nuestro caso, además, tenemos un 50% de la película. Por lo tanto, las decisiones creativas, hay cosas que tú las blindas para que eso esté controlado por aquellos que hemos desarrollado el proyecto. Y en mi caso, Movistar ha tenido un respeto editorial por el contenido. Idéntico con nosotros, sí. Pero absoluto, han sido compañeros. Y cómplices, sí. No ha habido una intervención en yo apruebo montaje, porque son coproductores. Es que no son dueños al 100% de una película, y por lo tanto nosotros como productores hemos venido trabajando. Es verdad que han sido socios y que tienen derechos en el VOD compartidos en el Free TV con Televisión Española, pero creo que es importante matizar que con cada plataforma se trabaja de una manera distinta, igual que con cada televisión, ¿no? El modelo de negocio o el modelo con el que trabajas con Antena 3 no es igual que con el de Telecinco, ¿no? Y creo que Sirat y Los Domingos ahí compartimos un modelo muy similar. Yo creo que la diferencia fundamental está en la vida que va a tener esa película. O sea, si Netflix o Amazon te adquieren una película, realmente ahí no hay ningún tipo de intromisión creativa, simplemente son adquirentes de derechos que les puede interesar para su plataforma y son muy respetuosos. Ahora, si tú haces un original para Netflix o para Amazon, pues evidentemente va a tener una vida exclusiva dentro de la plataforma. Entonces, bueno, es que ahí pues es un trabajo de encargo. Y tienes que ser consciente de que has perdido, ¿no? Al que tienes que responder. Efectivamente. Porque hay dos tipos de original. Hay original pata negra, digamos, original 100%, que pasa por ese encargo de producción que comentabas, y luego están las coproducciones, que bueno, que ellos también siguen etiquetando, ¿no? De original en muchos casos. Movistar, pero eso lo hace Movistar. Eso lo hace Movistar. Yo, por ejemplo, solo. tuve discusiones serias con Movistar cuando le ponían la etiqueta a Mientras dure la guerra de original, pero es original. Claro. O sea, esto es una coproducción, tú eres Pero tan coproductor como nosotros, pero esto no es un original. Esto se hace. Hemos participado en la financiación. Esto no solo lo hace Movistar, lo hacen otras plataformas y se va a hacer cada vez más, porque es una manera, digamos, de hacer originals, pues por menor, o sea, apoyándose con la financiación del productor independiente. Dicho de otra manera. En nuestro caso, todas las películas de cine que hemos hecho las hemos vendido a plataformas, Movistar, Amazon o Netflix, y yo, desde mi punto de vista, es lo que ha hecho que la película pueda ser, que económicamente sea rentable y que pueda haber pues una explotación económica digna y que tenga sentido este trabajo y este negocio y ha sido, como decía Fernando, que te compran los derechos y totalmente libertad. Son películas 100% independientes donde ellos compran derechos. O sea, que y en el caso de Originals hemos hecho solo uno para Netflix y muy bien también. O sea, es decir, yo creo que Netflix en ese sentido, pero mi experiencia las reglas de juego son otras. Son otras. Es un encargo. Es un encargo, pero vamos, con nosotros siempre también han sido súper respetuosos con cualquier decisión, porque realmente no tendría sentido hacerlo de otra forma. Ellos trabajan con muchos productores y lo que quieren también es la diversidad que esos productores le dan, ¿no? Claro. O sea, que, bueno. Pero sí que es verdad que en los modelos de explotación de estos originals pues se genera una cierta confusión en el mercado. ¿Sabes? El espectador pues ya tiende a pensar que las plataformas están detrás y que la película va a acabar en unos días en la plataforma. Y eso yo creo que también provoca una retracción del espectador a la hora de ir a la sala. Claro. Que evidentemente esto tiene mucha más complejidad y muchos más factores.
pero esa confusión yo creo que también ha dañado las salas. Totalmente. Sí. O sea, hemos generado desde el sector una confusión en el espectador, que el espectador ya no sabe si se estrena en la plataforma, si está en la sala de cine, si está en plataforma en el cine 10 días o 3 meses. Bueno, para mí el problema del cine se solucionaba aumentando la ventana de cine. Sí, yo creo que eso en Francia lo protegen mucho. La ventana se... Esa es la manera. En Francia son 9 meses. Claro. excepto para La suerte cada es la mayor circunstancia, diferencia. son Pero yo 6. creo que luchar contra esa confusión sería importantísimo. Yo quiero romper una lanza en favor de las plataformas porque yo en mi Instagram, la media de edad que me da la media es 45 años. Entonces, a las películas, por ejemplo, claro, llevamos muchos años. Followers. ¿En serio? Sí. Entonces, gracias a varias plataformas que vendemos el catálogo, mucha gente joven está accediendo a las películas de Pedro, que en ese sentido sí que, claro, tenemos un catálogo de 40 años, ¿no? que en ese sentido sí que hay una labor también de tener acceso, además las copias en estupenda calidad, esto va más allá de lo que estamos hablando de producción. Yo como productor lo que me encanta es lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la plataforma para aquellos territorios internacionales donde de pronto la exhibición o la distribución está hundida o no. Entonces ahí sí que la plataforma viene muy bien porque de pronto das por perdido ya los circuitos convencionales de Theatrical y todo eso. Y por supuesto en España, como el caso de Sirá, tenerlo también como un socio potente financieramente hablando, ¿no? Lo que pasa es que entre esas dos situaciones, que es lo que yo digo siempre, lo mejor de los dos mundos, está lo peor de los dos mundos, ¿no? Que puede ser desde convertirte en un asalariado, simplemente un prestador de servicio, y perder además toda tu naturaleza, porque al final lo que todos defendemos, que es nuestra línea editorial, en el momento en que hay varios señores opinando... yo he hecho una serie que había 10 productores y 10 opinadores también, porque eso está en el sueldo, tienen que decir algo. tienen que dar una nota, ¿no? ¿Dónde se va ahí En cambio, yo creo que la idea que hemos tenido siempre y que ahora echamos mucho de menos, ¿no? La defensa de la producción independiente, con ese cuidado que tenemos en respetar nuestras respectivas líneas editoriales, ser dueños también de los criterios, para bien y para mal, ¿no? Creo que eso es donde tenemos que poner el foco en los tiempos que vienen, ¿no? Que también vivimos también en un momento político muy difícil, ¿no? Sin capacidad para poder legislar, entonces el tiempo pasa en nuestra contra, creo, porque todo avanza, la vida, no vamos a parar la vida hasta que podamos tener una nueva ley de cine que contemple la inteligencia artificial, y tenemos que estar surfeando en este mundo muy cambiante nos estamos quejando también de las regulaciones, pero es que es muy difícil en este momento. Pero lo que pasa es que... Dale. Yo lo que sí que creo es que, y lo hemos visto, ¿no? El espíritu de la mesa. Claro, quien produce cine para que sea exhibido en las salas, tenemos un negocio tan transparente, porque lo hablábamos antes de la mesa, ¿no? Que te puedes llamar Spielberg, Almodóvar o Periquito Pérez, que el lunes todo el mundo va a saber qué taquilla ha hecho tu película, ¿no? Entonces, yo creo que en el mercado de las salas el fracaso o el éxito nos abofetea mucho más que los datos que haya podido hacer Frankenstein, ¿no? Que salió el mismo fin de semana que los domingos. Como yo no lo sé, la construcción de ese relato del éxito o fracaso, las plataformas la pueden dibujar o trazar mucho mejor, ¿no? Y en el nosotros catálogo estamos... de cine en las plataformas, las películas que no funcionan, ¿quién habla de esas películas? Nadie. Claro, efectivamente. Nadie. ¿no? Entonces, Solo creo se que... hablan de los grandes éxitos y los números, pero porque el resto está totalmente opaco. El cine reporta números y es transparente. Entonces, lo que pasa es que obviamente las plataformas son necesarias hoy en día como altavoz para llegar a la gente de una manera como no ha sido nunca, pero no podemos querer proteger el modelo basado en una primera exhibición en cines y no frenar de alguna manera un espíritu que muestran algunas plataformas en fagocitar las ventanas y en fagocitar el modelo que hemos creado. Lo han dicho abiertamente. O sea, el cine está muerto, la gente no quiere ir al cine, y lo han dicho ellos. O sea, no se tiene que tomar como una amenaza, ni como una represalia, ni como nada, lo han dicho. Entonces, o regulamos eso de una manera que se acordó en 4 meses, pero no sé si tienen que ser 9 como en Francia, que casualmente el consumo de cine en Francia es mayor, funciona mejor su modelo, y el único elemento, o uno de los elementos principales que le diferencia, es esa ventana. O vamos aligerando de normas todo y vamos perdiendo un poquito el status quo que teníamos. Pero bueno, Francia no está, o sea, no está,
Es decir, no es todo lo que reluce. O sea, después de la pandemia lo eso pasaron hoy en día está pésimo. quedando claro últimamente. O sea, no, porque siempre Francia es como nuestro referente. No, pero por consumo interno de... Sí, en general todo mucho mejor. Me acuerdo hace muchos años que alguien dijo, oye, le dijo a Lika, lo único que tenéis que hacer Berlanga lo es dijo. traducir, ¿no? Contratar un traductor. Pues eso, No necesitamos contratar un traductor. necesitamos un Pues ya está. traductor. Pero a pesar de eso, que es verdad, digamos, y que evidentemente, bueno, no nos vamos a enrollar en todo, ¿no? De toda la sensibilidad proteccionista que tienen respecto a su cultura y tal, pero también tampoco lo están pasando tan bien, ¿sabes? O sea, que tampoco las salas se llenan, bueno, no sé, si vosotros nadie pone los Francia como un modelo distribuidores... exacto, Un segundo, había pedido la palabra María que quería los hablar. tienes, Pero por completar, Sirat va a hacer como un 60% más en Francia. Aquí hemos llegado a las 400.000 entradas, en Francia ya pasaremos de 600.000 o 700.000. Gracias. Es una pasada, la verdad. Y es la misma película, o sea que también algo indicará Sí. también de ese mercado, ¿no? Seguro. No, por volver un poco a las plataformas y sin discrepar sobre la opacidad de los datos, que eso es algo que no en realidad no funciona para nadie ni para el sector en general, sí creo que el hecho de que haya plataformas que efectivamente precompran los derechos de nuestras películas y que haya distintos players y cada vez más, hace que los presupuestos también en ese sentido, o bueno, las financiaciones, en mi caso, de un cine autor como puede ser Romería, haya tenido tanto Televisión Española como Movistar como Netflix prefinanciando el proyecto. Entonces, esto a mí personalmente me ha dado un volumen de precompras que no había tenido antes. Claro. Y eso, y otras plataformas, Amazon también lo hace, pero también Filmin, en la medida de presupuestos y películas más pequeñas, también lo hace y está también dinamizando el sector de películas, óperas primas, primeras pelis, precomprando los derechos. Entonces, en ese sentido, esa diversidad de plataformas, además cada una en su dimensión, a los productores también nos ha beneficiado. Es decir, por no hablar solo de lo malo. Sí, yo creo que en ese para mí sentido... las plataformas es lo mejor que le ha pasado al audiovisual español en los últimos 50 años. Las plataformas es lo mejor que le ha pasado al audiovisual español. ¿Qué pasa? Que evidentemente es un competidor muy duro para las salas de cine, para la explotación en las salas de cine. Es un competidor durísimo, porque, bueno, cada persona en su casa tiene 7 videoclubs o 6 videoclubs para elegir la película que quiera a la hora que quiera. Pero Emma, Movistar es plataforma y está apostando por las salas, Filmin también lo hace y Amazon en algunos casos también lo hace. Entonces, al final... Netflix cuando compra derechos también lo hace. No, pero digo yo cuando, creo que al final cada productor incluso cuando coproduce. decide... Netflix no coproduce, Netflix o produce no, o por compra eso, pero derechos. digo el resto, ¿no? Entonces, bueno... yo creo que cada plataforma tiene que hacer la política que estime, igual que cada productor tiene que hacer la política que estime. Tú haces una película independiente coproducida con Antena 3 o intentas venderse a la Televisión Española, la haces con Movistar o la haces con Netflix o la haces con Amazon o haces un original. Es decir, yo creo que eso es positivo y es buenísimo que haya... Cada productora tiene su plan de negocio y su modelo, y me parece estupendo. Y creo que, yo sí hablo del audiovisual español, creo que el audiovisual español ha mejorado muchísimo en los últimos años, gracias a las plataformas principalmente, porque muchas productoras han pasado a poder hacer cine y hacer originals de cine y hacer series de televisión, y eso ha generado una estructura más grande, más ingresos, más beneficios, más volumen de trabajo, en fin, quiero decir, yo creo que ha mejorado sustancialmente, pero la sala de cine está muy perjudicada, no solo porque la plataforma venga a ser un competidor, sino por un montón de otras cosas. Estamos hablando de las dos plataformas más vistas, que son YouTube y TikTok. Claro. Y una cosa muy importante ha sido la piratería. Desde el momento que apareció, que la gente se habituó a ver contenidos de pago. Eso también afectó a la las salas. piratería audiovisual, que era una sangría tremenda. Sí, pero se ha diluido muchísimo la piratería, precisamente por el auge de las plataformas. Sigue existiendo la piratería, pero al llegar el streaming legal sí que fue... Tiro del hilo de las plataformas para pasar a la fase de la promoción y de la comunicación de las películas, porque la pantalla de inicio de las plataformas es el mayor tablón de anuncios que existe. Tú abres Netflix, Movistar, la que sea, y la película que está ahí la tienes a un clic gigante en la pantalla de tu casa, ¿no? Hablemos de promoción, hablemos de comunicación, hablemos de cuánto cuesta o no implicar a los equipos en que promocionen, hablemos de años larguísimos de promoción en festivales, premios, etc.
Hablemos de los medios. ¿Qué opináis de nosotros? ¿Cuánto hacemos por vosotras y vosotros y cuánto no hacemos y deberíamos hacer? ¿Cómo de influyentes somos? ¿Funcionan las críticas? Todos estos temas podéis cogerlos como queráis. Wow. Pues mira, yo que soy el más veterano, yo he hecho en falta lo que ocurría en los 80 y los 90 en los medios de comunicación, los medios convencionales, que eran el papel, digamos, ¿no? Donde en las secciones de cultura había varias personas, varios periodistas encargados de informar. O sea, luego estaba el crítico, que era un señor que estaba en su pedestal y que prácticamente cuando estrenaba hacía la crítica. Luego estaba el cronista, que iba a los festivales. Y luego estaba la gente que informaba. O sea, si yo compraba un libro en el 90, me llamaba y me decía, oye, Agustín, ¿nos puedes informar de qué va o qué idea tenés? Y era información. O sea, eso ha desaparecido. O sea, si no es polémico, si no consigues aparecer. Yo he hecho en falta ese poder que tenía y entonces también la propia gente que acudía a esas páginas de cultura encontraba el cine también como un generador muy importante de información. O sea, esto ya es pura nostalgia hablar de esa época, pero es que esa época ha desaparecido. Es que ahora en un medio de comunicación el mismo señor va al festival, hace la crítica, hace la crónica, se va al sarao y luego también se acuesta a las 5 y a las 9 tiene que estar viendo. O sea, esa precarización que ha sufrido, que yo creo que ha tenido mucho que ver Internet. Quiero decir que Internet ha arrasado con la empresa Toda la prensa periodística, general, ¿no? Yo creo que yo echo mucho de menos los pocos espacios que existen ahora mismo para comunicar, quiero decir, sin que tenga que ser porque yo haya abusado de alguien, o sea, sin tener que encontrar el sensacionalismo para poder acceder. Y para mí es una falta enorme en relación también con nuestros seguidores y nuestros consumidores, no poder tener esa relación neutra de yo hago algo, estoy todo el tiempo actuando, buscando, leyendo. Eso hubo una época en que era muy importante. Yo me acuerdo, cuando Mujeres hablan de ataques nervios, yo estaba solo en la oficina porque el equipo se iba. Yo me acuerdo que dedicaba la mitad de mi jornada en hablar con periodistas. Yo de mis 8 o 9 horas, la mitad la dedicaba del mundo, diferentes medios de papel, además transversales, porque la ABC tenía muchísimo interés en temas culturales. Hubo un momento en que todo esto se polarizó ya en el siglo XXI y ya nos convertimos en demonios, ¿no? Pero yo, un papel, yo levantaba el teléfono de cada medio, oye, pues mira, ahora Warner nos ha ofrecido un contrato de 3 películas, no vamos a decir que no, porque además somos manchegos, no nos gusta, nosotros no hacemos nada. Y esto es de verdad. Agustín, eso es la prehistoria, ¿eh? Auténticamente la prehistoria. Pero ¿hasta qué punto era importante el interés de ese informador para mantener la conexión con nuestro público? Hoy en día, yo no sé si es que pensáis que en las redes sociales somos tan buenos que lo informamos todo, pero yo he hecho en falta absolutamente. Tú has sacado el tema, ¿no? Como veis, yo lo veo muy deficitario. Me parece que también, por ejemplo, si no estás con una televisión privada que te dé la noticia en el telediario, es muy difícil promocionar en televisión, por ejemplo, cualquiera de nuestros títulos, ¿no? Yo creo que en eso tenemos una desigualdad de oportunidades con la gente que coproduce con estos medios, ¿no? Yo creo que en eso yo lo he hecho en falta, lo acabo de decir aquí porque lo he pensado mucho y fue una época muy placentera para mí porque además no había tensión, quiero decir, yo no hablaba con el crítico estaba... No era en otro lado. Es verdad que ahora está esa confusión entre quién hace la crítica y la entrevista. Claro, y todo ¿Qué eso... pensáis los demás y las demás? Pero es curioso, en el año 2008, 2009 o 2010, tú no tenías a los directores haciendo coloquios, todos, de cine en cine, ¿no? Con la carreta, ¿no? Y ahora llámate Pedro Almodóvar o Isabel Coixet o Alejandro Amenábar, van todos. Esos 2 fines de semana tenemos a los directores y a las directoras haciendo coloquios, eso sí, centrándonos principalmente en Madrid y en Barcelona, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando estamos promocionando películas digo, claro, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Porque exigimos que todo el país pueda ir, pero al mismo tiempo ya sabemos de antemano que Madrid va a suponer X% en la taquilla del cine, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, y programamos las campañas por y para ciertos lugares geográficos, ¿no? Con el tipo de cine que hacemos, en mi caso, digo, bueno, pues... abandonamos cierto tipo de regiones y nos centramos Madrid, porque ya sé que va a suponer esto, ¿no? Y sobre todo X número de cines. Creo que ahora mismo la gran diferencia es que cuando yo empecé a trabajar no me daba la sensación que tuviéramos que salir a buscar el público y sin embargo ahora tengo que decirle a cada directora y a cada director o a cada actriz,
tú vas a este coloquio, tú vas a este coloquio, y tenemos que salir a buscar y a dar ese plus, ¿no? Con cierto tipo de que le he enseñado películas. a Pedro la agenda de los domingos. Y le he dicho, mira, Pero es que, claro, Marisa, tú hablas 12 de la unas mañana. películas muy determinadas. Pero no, Sí, pero que claro, le he yo hablo enseñado de- a Pedro, porque lo vamos a hacer. Sí. Quiero decir, hay que hacer como hacen ya las estrellas del rock. Quiero decir, el negocio de la venta de discos está muerta, tienen que Concierto. actuar. Pero es que los directores hacen la película y se matan. Pero es que ahora también hay que hacer el vivo. Pero es que hay que hacer a ese presentar vivo. en vivo. Y te digo, he usado vuestra agenda de... Digo, ¿a que ha habido un día a las 12 de la mañana un pase? Sí, hemos tenido al Varios aula de días, pase en varios pase. días. Sí. Pues digo, mira, Pedro, matinés y todo, o sea que... Matinés. Y entonces... No, pero que te digo, que hay que actuar, ahora hay que llevar la película de la mano personalmente. Hay que dar ese plus al O público. sea, lo que porque indica... Yo no creo que es tanto un plus, ¿eh? Yo creo que lo que estamos es compensando cosas. O sea, yo creo que antes Evidentemente. las campañas de publicidad, Sí. ya no digo por la inversión. Había que yo- más inversión. Aparte de que había más inversión, que es verdad, creo que seguimos haciendo inversiones significativas y más creo que en el cine de autor se ha notado un salto cualitativo de que estamos invirtiendo porque vemos el retorno, con lo cual invertimos, pero el problema es que hay una avalancha de contenido y de No, campañas. y mucha Entonces es imposible... y enfrente hay mucha diversión. Claro, Pero por Alex, mucho que hagas hay un campañas- déficit, hay un Sí, déficit sí. de información. Pero por mucho que hagas campaña de promoción, te pierdes. Hay avalancha de contenido en todas partes. Entonces es imposible que la gente le llegue tu campaña por mucho dinero que inviertas. No pasa. Alex, pasa es muy mucho poco. más Pero, difícil ahora claro, es mucho hacer, más difícil. mucho Entonces, más difícil. Lo que vamos haciendo es todo el rato buscando herramientas para compensar eso. ¿Qué hacemos? Pues el talento va a estar un mes haciendo entrevistas. Y lo que dices tú, como no hay tantos espacios, pues los vamos a buscar donde sea. Pero- Entonces, las campañas de comunicación se alargan muchísimo. Eso lo puedes hacer si el talento está disponible. Pero, Pero, Alex, claro, les bloqueas un mes y medio, 2 meses. Bueno, y Alex, 6 los meses, estrenas, Alex. con lo Que yo ahora he pensado en el Super 8. Pedro y yo en los 70, Pedro hacía el Super 8, lo montaba él y lo poníamos en directo en las salas. Es que me recuerda un poco ese momento. Estamos llevando, es un retroceso. Ahora, estamos quemando, ¿eh? El tema de los coloquios lo vamos a quemar. No podemos construir eventos todos los días, a todas las horas, de cualquier manera, porque nos da igual Isabel Coixet que cualquier director, que el director de fotografía, cualquier persona nos vale para Entonces montar un no lo coloquio. hacemos, no lo hago la hace 2 próxima días, vez. Alex, Llamarlo me dijo realidad, a mí- No, escucha, No, escucha. no, Lo un hago con momento, Pedro. El El Alex, problema es que el público no va a responder, porque el público al final va a tener también avalancha de eventos en la sala y al final ya no se le quita Pero la bueno, es un la evento en vivo, es especificidad. cine en vivo. Bueno, la cosa está Bueno, Estamos de... quemándolo un poco, pero ¿eh? mi Estamos quemándolo distribuidor, un que poco. está Bueno, yo aquí tengo esa a mano sensación, ¿eh? izquierda, hace 2 días me dijo, si no puede ir a la UDA, alguien tiene que ir a Pero ese coloquio. escúchame, Y tuve que coger caso un práctico tren es muy duro. para No, ir pero a ese recojo el cable, coloquio. no, O pero sea, recojo el cable porque esto venía precisamente de lo que hablaba antes, de que no salimos de Madrid, Barcelona o de País Vasco cuando tenemos una película fuerte del País Vasco. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Cuando te vas a Valencia, cuando te vas a Zaragoza, Que va, la que gente tienes va. en un pase casi 1000 espectadores. Hombre, claro. Y eso no pasa en ningún sitio. Y hubo ya. que ir a Y eso hacer. hay que hacerlo. Claro. Porque si no lo hacemos, nos empezamos a cerrar en la burbuja No, de pero hay las que hacerlo, hay que de los salir. grandes Hay que- centros de hay que ciudad. salir. Y el claro. Y ahí el público sí responde. Y el público ha comprado su entrada, ¿eh? Yo creo Ha que Claro, comprado- ha precomprado sabiendo que va a ir el director a Que va a ir hablar, el director. porque Eso son muchos cineclubs o pases Nosotros ya no hacemos especiales, gala de etcétera. estreno, pero sí que hacemos lo que yo le digo, le llamamos salto, que es un lenguaje de los 70, a presentarnos en la gente que ha comprado la entrada. Claro. Nos presentamos por la parte de atrás de las salas Claro. y de pronto lo ves las caras, yo les hago fotos a todos, claro, ves las caras de las primeras filas, joder, que están aquí los que... Bueno, y te da mucha información, ¿eh? Porque cuando está el director o la directora hablando y tú estás en la esquina, yo cuento cuántas mujeres hay, cuántos hombres, hago el tanteo de hombres y mujeres y por edades, o sea... Yo soy mi ojo, Instagram me dice Madre mía. hombres, mujeres, también. edad. Producir es un trastorno, ¿eh? ¿Cómo lo veis en aquella banda? Vamos a regresar un poco a la prensa y a la comunicación. ¿Cómo veis este nuevo mundo siglo XXI? Muy sensible lo que el tema que... Yo veo que hay como dos factores. Uno pasa por la precarización en los medios, o sea que pues, esa precarización ha llevado a que se confunda la información y la opinión, pues porque los recursos son escasos, ¿no? Y eso está pasando también en otros sectores. Y luego la segunda cuestión es que yo creo que el cine ha dejado de interesar como interesaba pues, hace 20, 25 Yo era lo que iba a años. decir. Yo creo que muchas veces nosotros ya últimamente ya casi ni lo hacemos, que por cierto la iniciativa que tenéis aquí en Quinótico es ejemplar en este sentido, porque nos dais voz y nos informáis fundamentalmente a la industria de todo lo que está ocurriendo. Pero tú ahora lanzas una nota de inicio de rodaje o de fin de rodaje o de fecha de estreno y tiene, vamos, una mínima repercusión. Ha La de perdido. inicio de rodaje si te la sacan los medios locales, si te lo sacan.
y hay mucho menos interés. O sea, hay tal avalancha de noticias Ha que perdido el relevancia. cine ha perdido Sí. relevancia. Pero Se esa convierte es la en clave. algo Es la clave, es la relevancia. en La algo pérdida. más endogámico, Yo ayer he más puesto en clave industria. un tuit de un proyecto que nos hace mucha ilusión con Pamela Anderson y he puesto la noticia de Variety. Sí. O sea, y he estado mirando las alertas y tengo una prensa argentina porque hay... Y digo, ¿pero cómo es posible? Chicos, pero yo creo que esta ¿Cómo es relevancia, posible? Pamela Anderson. esta relevancia que hemos perdido tiene que ver con muchas cosas y una de las cosas es los festivales, que voy a ser crítica con los festivales, Adelante. que llevan series a los festivales de cine. Eso para mí es otro navajazo a la industria del cine. Pero la relevancia en los festivales, a lo que voy a decir, que no sea malinterpretado, para un público masivo, de consumo de masas, ¿en qué se centra? Se centra en las marcas que están apoyando la moda, la alfombra roja. O sea, lo que es el cine, excepto contadas excepciones, tiene poco peso. Bueno, Yo hablo de número de páginas o de número de sí, minutos. es cierto. O sea, en los festivales de cine también se le pone mucho foco en la prensa en general, al vestido, al diseñador, al Audi y al Volkswagen, 100%. Pero también que las series vayan a los festivales de cine, ¿Por qué no? los que vayan a los festivales de televisión, pero no a los de cine. ¿Por qué no? Bueno, pues es otra cosa que hace Competidor más. que el cine pierda relevancia. Bueno, le quita espacios, ¿no? Quita En espacio, comunicación, a en nivel de programación es A mí me choca legítimo. mucho, que en los festivales de pues cine nada, mañana haya... que los Goya también se lo den a la mejor serie. Creo que se ha planteado en algún No, y momento. lo, Sí, lo sí, se ha están planteado. intentando continuamente. Se ha Que a planteado. mí me choca mucho eso. Que Entonces yo creo que eso para el cine es malo. No estoy hablando para Vaca Films, estoy diciendo para el cine. También os para digo el que hay cine. series en los festivales, pero son una mínima expresión comparada con las cientos de películas que programan los Pero festivales. el nivel de notoriedad en cuanto a comunicación que tienen no es proporcional, ¿eh? ¿Pero qué sentido tiene una serie de 6 capítulos poner 3 o poner Sí, 7? yo ¿Qué, que no- qué sentido tiene? Bueno, incluso Bueno, pero series que también- no se proyectan, pero se presentan en los ¿Pero qué festivales. sentido? Y ocupan los photocalls y ocupan muchísimo espacio visual, No, mediático. Y confunde. Y confunde Yo creo porque muchas crees que veces están... la gente no sabe si es una serie, si es una peli. Bueno, yo os habrá pasado. ¿Y esto qué es? ¿Una serie? Ah, no, es una peli. Pero nosotros. Ah, ¿qué estáis haciendo? ¿Una serie? No, es una película. Ah, No, a mí me gusta mucho que haya Confunde. en todas las capitales de provincias que hubiera un festival, porque anima la cinefilia, cultiva, creo que eso, porque el deporte lo hace, quiero decir, continuamente hay, cuando llega el equipo, eso mismo, pero con un evento cultural, a mí me... Por cierto, están Por ejemplo, todas ¿cómo las recibe, salas llenas en los cómo, festivales pero cómo de recibe provincia, Málaga, vamos, por que es ejemplo, las increíble. películas? Quiero decir, da igual, quiero decir que el fervor que Los hay por el festivales público no nos está celebrando faltan. el cine. Sí, eso, pero ¿por qué ese efecto arrastra no se produce luego cuando estrenan, ¿no? Porque hay, claro, pero perdemos ahí, algún ¿no? efecto positivo debe haber. Sí, lo tiene que algún tener. efecto Bueno, también positivo tenemos que en la hacer una celebración reflexión. en la celebración de eso, en la celebración de los que lleguen, de los artistas que lleguen a presentar, la celebración del propio visionado de la película. A mí me parece que es una catarsis, independientemente muchas veces incluso de la calidad de la película. Y sobre todo yo, si viviera en provincias, yo estaría deseando que llegara ese día donde llegan las películas. Lo ideal sería que luego tuviera una continuidad. Una continuidad. Claro, pero Que al lo mismo tiene a tiempo, veces, ¿eh? Sí, pero sí al lo mismo tiene. tiempo cuando hacemos las campañas, ¿no? Y vosotros los dos sois productores y además también tenéis distribuidora, no sé, inversión digital, ¿no? Que siempre hay una partida de inversión digital. Y aquí vamos porcentualmente y sabemos que como Madrid sigue representando el 30% o el porcentaje que represente de la taquilla, es el pez que se muerde la cola. Ya a priori decimos, ok, que esto vaya a estos medios y que vaya a estas localizaciones geográficas. O sea, creo que también nosotros mismos, cuando estamos lanzando películas, como la capacidad de riesgo que tenemos es mínima, vamos a por Sí, el que valor fomentamos seguro. al final ¿no? eso también. Vamos a por el valor seguro. Entonces, yo vuelvo al coloquio porque el coloquio es, si no viene a mí, ¿cómo es lo del Mahoma y la Sí, la montaña? montaña, sí. Yo tengo que salir a ellos. Y salimos con los directores porque... Es verdad, después actores y actrices tienen tal volumen de trabajo que es muy difícil contar con ellos, ¿no? Y esa directora y ese director, alguien lo decía, que tiene que estar un año, ¿no? Porque si te toca una película de campaña larga, que empiezas en un festival y terminas en unos siguientes Marisa, Goya... pero eso vale para algunas películas, algunas y para películas, sí. directores. Pero piensa también que relevantes, antes si no- teníamos la oportunidad de talk shows donde podías ir a hablar programas neutros, donde tú Sí. podías ir, Sí, ya no hay. ya no hay. Ya si no haces el mono en un programa o el indio en el otro,
Entonces, claro, es un problema. Quiero decir que tenemos una falta, vuelvo a mirarte a ti como... Sí, como representante de este sector como tan maltratado. representante que nos faltan medios neutros. Pero es verdad que le ha preguntado antes, ¿estáis contentos con nosotros? Claro, yo veo el próximo fin de semana 4 películas españolas. Yo me pregunto, ¿van a tener los medios la oportunidad de cubrir en condiciones 4 producciones españolas? O sea, Pero hay una pregunta ulterior. Y las series. Hay una pregunta ulterior que es, ¿tendrá la capacidad la gente de enterarse de la mitad de lo que yo le cuente? Efectivamente. ¿Tiene sentido que lo cubras si luego no va a haber nadie al otro lado leyéndolo? Es una cadena de ventanas de atención complicada, sí. Y después nosotros, pues sí, efectivamente, cuando Tendría que vas a haber un muchos festival más altavoces, internacional... porque un solo altavoz es lo que tú dices. Yo por las mañanas que te leo a las 8 es mucho, No, ¿eh? más altavoces de quinótico, no, por favor. Exacto, ya estamos muy en todas partes. Oye, tiene que haber más altavoces de medios, Sí. digo. O sea, yo creo que sí que es importante que preguntas, os tenemos en cuenta, claro, cuando tú estás en un festival internacional, si es un tipo de película que va a un festival internacional, tú estás a la espera de lo que vaya a decir Variety, porque detrás de lo que diga Variety hay posibles ventas internacionales. Esto es así. Si los críticos españoles cuando hablan de las películas afectan a que mi madre vaya a ver El cautivo, no. O sea, utilizan otras herramientas, ¿no? No están tan pendientes de lo que vaya a decir. Yo creo que hay películas más dependientes de la crítica que otras. Oye, llevamos como casi... ha sido siempre. Como ha sido siempre, Como ha sido siempre. No, pero eso es una Ahora, pregunta importante, si la crítica es influyente o no. No la paséis, por favor. Bueno, vosotros deberíais yo creo que la idear más crítica en algunas películas sí que precarización influye. tenéis los periodistas Claro. que os dedicáis al Claro. cine. Es que Bueno, es tremenda, ¿sabes ¿no? qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que nosotros intentamos en Quinótico que no Ahora haya dices precariedad. que se paga Que por si me una oyen los crítica. empleados dirán que quieren cobrar más, evidentemente, pero que intentamos ser un modelo de pagar bien a la gente. Oye, que llevamos hora y 20 Ah, joder. debatiendo Pero casi un largometraje llevamos ya dentro. y ni siquiera hemos hablado de los premios, que es la típica pregunta en la que todo el mundo dice, no nos importan los premios, el competir, el público y tal. Bueno, estáis aquí, entre otras cosas, porque un premio puede suponer un reestreno, puede suponer el prestigio de quien produce, de quien dirige de cara al futuro. Iba a decir ronda breve, pero no va a ocurrir. Los premios, ¿qué importancia tienen este año los premios para vosotros y todos los años? María. Pues sí, todos los años los premios y las nominaciones y estar ahí en la ronda hace que la vida de las películas pues, sea más larga, ¿no? Luego, pues depende del año. Los años que son muy buenos es más difícil estar. Cuando hay un año que de pronto, este año es muy bueno, cuando de pronto hay un hueco y tienes la suerte de tener pues, mucha visibilidad, pues desde luego tiene un impacto directísimo sobre películas, sobre todo las películas, bueno, en general todas, comerciales, las películas más autorales. Creo que todas disfrutan de este momento de foco, ¿no? Xavi. Hay muchos premios diferentes. Están todos los premios técnicos, por ejemplo, para nosotros son muy importantes, porque todo el equipo con el que trabajamos, históricamente cuando ha sido reconocido algún premio, pues ha tenido un empujón en su carrera profesional y eso para nosotros es una alegría enorme. Nos ha pasado mucho con actores, que hemos tenido la suerte de poder acompañar hasta que han ganado. Y hemos notado que les ha dado estabilidad, que les ha dado una vida laboral mejor y demás, también con directores de foto y demás. Entonces, todo lo que sea reconocimiento técnico lo percibimos casi como una alegría vital de compañeros que no gracias a ti, pero bueno, que contigo han llegado a una fase mejor de su vida, ¿no? A nivel personal, pues bueno, hemos estado varias veces, somos expertos en llegar hasta la meta y en el último momento oír otro nombre, así que en eso tenemos entrenamiento y no nos importa, porque la verdad que la gran diferencia creo que está entre estar nominado y ganar. Ajá. Yo creo que la nominación es lo que lamentablemente pone a muchas películas en el mapa, ¿no? Y es injusto, obviamente, y podemos empezar con el discurso de siempre de que los premios, no, pero sí, los premios y las nominaciones te ponen el mapa, te alargan la vida comercial de la película, te lanzan tu siguiente proyecto, son estratégicamente, incluso como visión de negocio, importantes. Está bien verlo como por un lado más romántico, ¿no? Que un premio es que tu peli ha llegado a los académicos o a los productores o a quien dé el premio y has conseguido contar la historia que querías contar, ¿no? Bueno... Para los periodistas hay pocos premios, que damos los feroz, que son los de- mejores premios de España, por decirlo así rápido.
¿Algo más sobre premios antes de cerrar? ¿Alguna brillante titular que podamos elegir para esta mesa? Yo quiero hablar de la fecha de los Goya de este año. ¡Hombre! Porque eso es una gran 28 de febrero en Barcelona. Creo que la Academia debería ser consciente de la relevancia que tienen las nominaciones, el impacto que tienen las nominaciones en las salas y en el público, y que las películas tengan una segunda vida en los cines. Si anunciamos las nominaciones cuando no hay ninguna película española ya en salas porque ya han terminado todo su recorrido, y tenemos la ceremonia 2 meses después, cuando hay que pelearse con las salas para que entre los 17 estrenos que hay esa semana le hagan el hueco por lo menos a la que ha ganado, flaco favor le estamos haciendo al cine español en cines. Quien se beneficia de eso son las plataformas, que en ese momento tienen las pelis en plataformas. Academia de Cine, por favor, hablad con los productores, hablad con los distribuidores, hablad con los cines antes de fechar los Goya y las nominaciones. Yo creo que este año que tiene que ver con Barcelona. Lo sé, pero no puede ser que no haya un diálogo. El móvil. Para separarse de los Sí, hay un motivo. Para eso, clarísimo. Los Goya han cambiado. Son demasiado importantes como para que no se tengan en cuenta. Yo creo que hay que tener un diálogo. Y no me consta que la Academia lo haya tenido antes de tomar la decisión, y creo que eso es fundamental. Los Goya han cambiado de fecha a lo largo de los años, ¿no? Se ha ido moviendo, ¿no? Un mes para aquí, un mes para allá, tal. Yo lo que creo que es importante es que más o menos siempre sea el mismo fin de semana o el fin de semana anterior, porque eso sí que creo que los productores, tú haces una estrategia también de si tenemos peli de Goya, no tenemos peli de Goya, nos puede apoyar justo antes de lanzar, nos puede apoyar cuando se acaba de estrenar. Entonces yo creo que sí que es importante que sea siempre la misma fecha, ¿no? Y a poder ser que no coincida con Berlín, que ha habido varios años que coincide con Berlín. Y lo que sí hay que decir, lo tremendamente influyentes que son con el público, ¿eh? Los Goya, ¿hasta qué punto son? Afortunadamente es de los pocos bastones que nos... Yo en mi pueblo soy una celebrity desde que gané el Goya, pero tal cual. O sea, por un corto además. Que no, dices, pero es increíble. Pues ellos creen que he ganado no sé qué, o sea, un Oscar al Yo mejor creo que los Goya largo. es un buen ejemplo de algo que favorece mucho al cine. Es un claro ejemplo de algo que sigue influyendo. Muchísimo. Y han dado a conocer películas importante. que habían pasado desapercibidas, cómo han vuelto a reforzar una que estaba en cartel. Yo creo que es curioso, es un fenómeno que hay que tener en cuenta, que lo medimos perfectamente. Y realmente los Goya, en los técnicos y artísticos, a los actores también les ha cambiado la vida. Los Total. Goya. Realmente ahí sí que hay técnicos también que ganan un Goya y es que lo saben hasta en la panadería, en la esquina de... Pero es verdad que el peso de campañas largas, ¿no? Cuando, por ejemplo, estrenas en un Berlín y pasas un año haciendo promoción, y hay un momento en el que hasta la directora te puede decir, ya no sé ni qué contar, ¿no? Y bendito problema, pero es cierto que hay campañas que son muy largas, ¿no? Y que los medios también lo comentáis, porque claro, hay la campaña Oscar en el verano, cada festival ya per se es una campaña, ¿no? Marisa, pero yo creo que es algo relativamente reciente. Reciente, muy reciente, es decir, hace 6-7 años, cuando una película se estrenaba en febrero o marzo, ya los Goya ya estaban más que olvidados. Se olvidaban, sí. Ya no existía la película. Esto es reciente. Reciente, es muy reciente, sí. Pero hay que menos pensar mal que que tenemos pasa, la porque posibilidad si nos de traeríamos todos otra vez en otoño, pero menos tenemos la posibilidad de ir a verlo en películas que se han... Sí, pero bueno, yo creo que los Goya a nivel taquilla influyen poco, han influido en pocas ocasiones y en casos muy concretos, según la fecha de estreno, según anuncios, pero ha sido etcétera. un detector de películas, por ejemplo, poco explotadas. Eso sí. El Goya ha hecho automáticamente que esa falta de explotación por desconocimiento se recupere. Podríamos citar, los conocemos todos, ¿no? Sí. Como hasta qué punto no, pero que es un valor que hay que reconocerle. Sin duda. Pues os va a parecer mentira, pero en esta mesa en la que tanto se ha hablado de dinero, yo no he dicho al principio, como debía, que la mesa es posible gracias a HBO Max, porque el periodismo, si es que esto se puede llamar periodismo, que yo creo que sí, también hay que pagarlo. Así que gracias a nuestro patrocinador HBO Max. Ha sido un gran placer charlar con vosotras y con vosotros durante esta casi hora y media. Podríamos haber estado el doble de tiempo porque temas hay de sobra, pero yo solo quiero desearos suerte con esta carrera de premios y con todas las demás que van a venir en el futuro. Así que María, Alex, Marisa, Emma, Agustín, Miriam, Fernando y Xavi, ha sido un ejercicio de memoria importante. Muy bien. Se lo ha visto en la cara. Gracias por venir a Quinótico y eso, suerte con todo. Gracias. Seguimos en Quinótico. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Esto corrobora que los productores somos como gallinas en un corral. Ya te digo.